Noticias. Vámonos a Debate con y le doy la bienvenida a Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en Redi Consultores, y Víctor Hugo García, maestro en gestión integral de riesgo y protección civil. Roberto, Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Roberto, emergencias en las emergencias, o sea, esa va a ser la política, la austeridad republicana, dejando poco dinero para estas instancias de prevención, ¿no? Pues si no le dan dinero a la educación, al sector salud, a la seguridad, pues menos a lo preventivo. Y cuando ocurre un desastre, sálvese quien pueda. ¿Esa va a ser la política que esperamos para el próximo sexenio? Alberto, muy buenas tardes. Gracias por recibirme de nuevo en tu programa. Un abrazo al doctor Víctor Hugo García, que está aquí. Pues mira, el problema no es que hayan dejado sin dinero. Desarticularon todo el proceso de atención a emergencias, la parte de la prevención y todo lo demás que conlleva una visión de prevención ha quedado muy lastimado. Sin dinero, tú sabes que es muy difícil poder hacer acciones, programar acciones y activar sistemas para poder prevenir desastres. Ahora se habla que este próximo sexenio el área académica va a estar al frente de la visión o del desarrollo de la parte de la gestión de riesgos. Es muy bueno que haya académicos en esto, pero la academia es una parte muy pequeña de todo lo que conlleva una visión transversal de la prevención. Creo que, y perdón, siendo reiterativo, como en muchos de los programas que tú me has hecho favor de invitar, la gestión de riesgos, la protección civil nunca ha sido prioridad nacional. Seguimos viendo que no es una prioridad nacional y esperemos que ahora en el plan de desarrollo del próximo gobierno por lo menos ya aparezca, porque en el pasado no aparecíamos, estimado Alberto. Y es que, Víctor Hugo, el no estar con una buena política de prevención es dejar a muchas personas que quizá no debían morir a su suerte cuando viene un desastre natural, Víctor Hugo. Alberto, buenas tardes. Doctor Cañas, qué gusto coincidir en esta mesa. Efectivamente, tenemos que prevenir. Hay dos columnas que chocan y eso puede producir el desastre. Una de ellas son los fenómenos perturbadores, ya sea de origen natural o originados por el hombre, que como vemos, pues vienen en incremento. Y el mismo cambio climático, bueno, hace que todavía estos fenómenos pues, nos lleven a resultados más dañinos de los desastres, ¿no? Y por otro lado tenemos la vulnerabilidad de las personas, los bienes expuestos y el cómo actuamos como sociedad y como gobiernos para contrarrestar los efectos que te comentaba de la otra columna y vienen haciendo la presión, y si hay la presión suficiente entre estos dos entes, pues nos vamos al desastre. Entonces hay una vulnerabilidad de la que los gobiernos no nos quieren hablar, que es la vulnerabilidad institucional. En la academia, lo comentamos, en las aulas, hacemos mucho el análisis de esta vulnerabilidad institucional, pero la autoridad no la menciona porque obviamente pues algunos pueden verse afectados. Y partimos de los perfiles de los titulares de las unidades, ya sean estatales, municipales, de protección civil, que no tienen el perfil idóneo para ocupar el cargo. Entonces, el hecho que hayan participado en la campaña política, o sean los grandes cuates del alcalde o de la presidenta municipal, pues eso no les da el mérito de estar al frente de un área tan importante como es la protección civil. Sin embargo, pues encontramos a personas sin el más mínimo perfil o conocimiento en el área que están ahí al frente de los municipios, al frente de los estados, queriendo realizar acciones de protección civil cuando pues no conocen. Sí, exactamente. ¿Quién es la actual encargada de Protección Civil Nacional, Roberto? Bueno, sigue siendo la coordinadora es Carmen, no, perdóname, se me fue el nombre de la exdiputada, por cierto, que llegó por nombramiento, por dedazo al cargo de la Coordinación Nacional, pero obviamente sin ningún conocimiento, y se ha notado que no tiene ella esa experiencia, y afortunadamente en la Coordinación Nacional hay elementos que tienen mucha experiencia y que ya llevan muchos años ahí y han podido ir sacando las cosas con los pocos recursos que también tienen y con las limitaciones tanto económicas como políticas que les permiten
pero sí ha sido muy complicado, ¿eh? Al día de hoy no se ha nombrado todavía quién será el responsable o la responsable Sí. de la gestión de riesgos a nivel nacional, pero esta parte sí nos preocupa porque si sucede como pasó con la señora diputada, pues estamos yendo de mal en peor, ¿no? Entonces, sí, es muy importante esto y esto pesa mucho, como en cualquier área. Laura Velázquez, ¿no? Como en Laura cualquier- Velázquez Alzúa. Laura Velázquez, Es la sí, Coordinadora exactamente, Nacional de Protección Civil. la Coordinadora ¿Qué Nacional. antecedente teníamos de ella, Víctor Hugo, Roberto? ¿Qué sabíamos de ella que estuviera enfocado directamente a Protección Civil, que es un tema especializado? No, directamente la gestión de riesgos de la protección civil es completamente ajena, trae una trayectoria política y del servicio público, pero no relacionada con el área. Así es que pues viene aquí a aprender y a experimentar. Que aquí el asunto, por ejemplo, y así se manejan los políticos y así se maneja esta administración, ¿no? Son buenos administradores, tienen manejo de personal y entonces independientemente de que sean especialistas o no, pues bueno, pueden atender pues, cualquier área, o sea, son todólogos, Roberto. Sí, el problema, mira, en la gestión de riesgos, como en muchas áreas de la administración pública, no es que sean leales, ¿no? O sea, deben de tener conocimientos, 90% de conocimientos, lo demás lo va llevando en la parte de los equipos de trabajo que se van conformando. En muchos casos, como lo hemos platicado, el problema no es no saber, es que no se dejan ayudar, estimado Alberto. Y ante esa situación, pues es muy complicado el poder generar, apoyar, desarrollar políticas públicas, ¿sí? Si las personas que están a cargo de la toma de decisiones, en primera no les interesa, no están nada más en el tiempo electoral, porque como lo hemos comentado también muchas veces, desgraciadamente nuestros gobiernos son gobiernos electoreros, no gobiernos de Estado, que piensen con decisiones a 15, 20 años, que sea para la mejora, para que sea una mejora y un fortalecimiento del bien común, en este caso del Estado mexicano, ¿no? Claro, o sea, son gobiernos electoreros que están pensando simplemente en ganar las elecciones, en repartir dinero y en hacer obra para que la gente vea esas obras magnas, pero el trabajo rudo que es la protección civil, ese que lo atiendan, a ver quién lo atiende. Vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto, Víctor, y regresamos con este tema que está interesante, las emergencias en las emergencias, a ver cómo nos va. Volvemos. Compromiso ético de los gobernantes, saber que la prevención y la protección civil es algo que no se ve, pero que cuando requieren de ella es para salvar vidas. Pero como no es electoral, pues entonces pues lo vamos a ver muy poco apoyado, Víctor Hugo, ¿o esperas otra cosa? Así es. No, pues mira, parte de esta vulnerabilidad institucional son nuestras leyes o la ausencia de ellas. Tenemos una ley general de protección civil que, si bien es cierto, tiene un tinte ya hacia la gestión integral de riesgos, no nos lleva a desarrollar un proceso de gestión integral de riesgos o de reducción de riesgo de desastre. En las cámaras se quedaron en el tintero 2 iniciativas de ley, se quedaron atoradas porque pues no eran prioridad, como bien dice Sí. Roberto, ¿no? ¿Qué es esto de la gestión integral de riesgos? Entre los dos explíquenos, ¿qué es la gestión integral de riesgos? Que sí, muy bonito. ¿Y qué es? ¿Cómo beneficia a la población, Víctor Hugo? Ok, la gestión integral de riesgos pues nos va a llevar a identificar el riesgo, por ahí partimos con la identificación. La persona tiene que comprender ese riesgo, o sea, sabemos que estamos en una zona sísmica o en una zona de huracán, pero tenemos que hacer esa comprensión para entonces sumarnos a las tareas de prevención. Y finalmente, bueno, son 7 etapas, ahorita te acabo de mencionar 3, 4 de ellas, y de ahí vamos al auxilio a la población hasta regresar a la reconstrucción y la vuelta a la normalidad. Es un poquito más completo que la protección civil, entonces ya tenemos que avanzar hacia esa política pública de la gestión de riesgos. La ley se quedó atorada, entonces yo no entiendo cómo una reforma a la Constitución te la aprueban de forma express y en 3 días va a estar publicada. Y algo importante como la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lleva
2 periodos legislativos en discusiones y atorada porque no hay la voluntad política para llegar a buen término con estas leyes. ¿Qué tienes que comentar, Roberto Guadalupe, en este aspecto? Es que lo que acaba de comentar el doctor Víctor Hugo es el meollo del asunto, mi querido Alberto. La visión politiquera, la visión nada más electorera de los gobiernos actuales, limitan las acciones de lo que sería, dijera Juan Jacobo Rousseau, la búsqueda del bien común. Las decisiones que tú ves día con día, las preocupaciones, en este momento, esta modificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo muy en riesgo el que desaparezca un elemento como el amparo, que era un elemento fundamental en la legislación, en la ley mexicana, vulnera todo, es una vulneración de derechos importantísima. Al tener nosotros una vulneración de derechos humanos, pues obviamente el derecho humano a la protección, a la vida, queda indefenso ante la toma de decisiones en la cual tú vulneras a las poblaciones y, por cierto, los que más daño reciben son las poblaciones que menos tienen. Entonces, al tú estar preocupado exclusivamente de sacar tus caprichos, ¿sí?, estás vulnerando a toda una nación. No sé si se entienda, pero esta parte es fundamental en la visión que debemos de tener nosotros los mexicanos ante la exigencia que debemos de tener con el nuevo gobierno. Debemos de ser muy exigentes, extremadamente puntuales en las áreas donde deben de participar toda la población, fortalecer la gobernanza para poder hacer una toma de decisiones transversal y de esa manera ir modificando poco a poco esto. Los legislativos estatales y el legislativo federal deben de asumir su responsabilidad como representantes del ciudadano y no solamente como el corre ve y dile de otra persona, ¿no? Porque le juegan a que durante su sexenio, Víctor Hugo, no ocurra algún desastre natural, pero hay un estimado de cuántos eventos, porque son eventualidades, cuántos eventos pueden golpear a una nación como México al año. Se hace una proyección de la cantidad en este caso, de fenómenos que podrían impactar al país, desde pues tormentas tropicales, huracanes, la evolución que van teniendo. De los otros fenómenos, pues tenemos que prepararnos, pero pues no tenemos un estimado. O sea, se habla mucho que septiembre es mes de solo los sismos, y esa es una falsedad. Los sismos se dan todo el año y todos los días, pero tenemos que estar preparados. Entonces, si no hay ese monitoreo, si no hay esa parte del alertamiento temprano de la población, y además las capacidades de los gobiernos y de la población para hacer frente a estas amenazas, pues los desastres nos van a seguir pegando. Y no es la naturaleza, o sea, son estas acciones que hemos realizado como seres humanos, en donde hemos hecho una progresión de la vulnerabilidad y desencadenan los desastres. ¿Qué significa esto? Lo han manejado varias veces. La vulnerabilidad institucional, pues bueno, el deterioro que le han dado esta austeridad republicana, pero la protección de la vida, o sea, somos muy vulnerables, el ser humano. Y si no estamos protegidos, sí, claro, si no estamos ante unas medidas, pues entonces sí que nos agarran confesados, ¿no? Sí, definitivamente la parte que, la gestión de riesgos, la protección civil, no es un elemento que tú puedas vender como otras cosas. O sea, no es hacer un puente, por ejemplo, no es construir un edificio, no lo ves así. La prevención no se ve así, es un intangible. Obviamente, ¿cuál es la mejor muestra de que está siendo un pueblo, maneja una cultura de prevención? Cuando los daños causados por cualquier fenómeno, ya sea natural o antropogénico, son muy pequeños a lo que pudiesen haber sido. Se habla, tú lo pudiste ver, Alberto, no fue lo mismo el sismo de 1985 al sismo del 2017 en la Ciudad de México. También la mayor cantidad de daños que tiene nuestro país son a partir de fenómenos hidrometeorológicos, ciclones, depresiones tropicales, tormentas tropicales, deslizamientos de tierra, temperaturas altas, temperaturas bajas. Todo eso es lo que más causa daño en nuestro país. Tenemos más emergencias a lo largo del año,
materiales peligrosos, tenemos socioorganizativos, tenemos muchas cosas a lo largo del año que no son tanto noticias, estimado Alberto, porque no causan un daño como lo que sería una inundación, como vemos en la pantalla, o como lo que sería una destrucción, como lo hace un sismo, ¿no? Pero todo eso va sumando y le cuesta al país mucho dinero. Ahorita los instrumentos financieros que tenemos nosotros para poder atender esos desastres son mínimas las cantidades, ¿no? Y se han ido perdiendo porque todo el dinero que se tenía se va dedicando a programas sociales en donde en lugar de crear personas con una prevención más alta, creamos clientes del desastre, en donde están esperando que llueva, que se inunde o que pase algo, sí, para que llegue el gobierno, que ahora le han dado toda la responsabilidad del Ejército y Marina, entregar elementos como estufas, refrigeradores y todo esto, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de estar trabajando sobre la prevención y no sobre la atención del desastre hasta que sucede. Esto es lo que nos lleva a decir que en el último gobierno, en el último sexenio que está terminando, gracias a Dios, se ha retrocedido 20 años en la gestión de riesgos. Y es que como la pandemia, les cae como anillo al dedo, porque entonces sí llegan como un gobierno benefactor, papá gobierno, a ayudar. Vamos a hacer una segunda y última pausa. Roberto, Víctor Hugo, regresamos con este tema que está interesante. Gracias por continuar aquí con nosotros. Roberto, hablemos de un ejemplo en particular para darnos una idea de cómo fue la política de protección civil, de gestión integral de riesgos en esta administración. Vamos a cumplir un año del golpe tremendo de Otis, un huracán que sorprendió incluso a los meteorólogos de Miami, porque sabían que iba a pegar fuerte, pero no tanto. Es más, un huracán cuando impacta en la tierra baja su velocidad. Aumentó y pegó categoría 5, desbarató Acapulco. Y entonces ahí parte de esta gestión integral de riesgos es, pues, ¿qué tanto se tarda la recuperación? Los están dejando a su suerte. Y el presidente dijo, para diciembre vamos a festejar allá la Navidad. ¿Cómo va para diciembre, Roberto? Bueno, ya no hablemos de promesas falsas, ¿no? O nulas. Lo que sí es cierto es que Otis enfrentó a la realidad de la gestión de riesgos a nivel nacional. Primeramente, es el único huracán que yo conozco en toda mi vida que he visto fenómenos hidrometeorológicos que afectan nada más 2 municipios de un estado, cosa que nunca ha sucedido, ¿eh? Entonces ahí está la primera mentira. Segunda mentira, ¿sí? Ya Acapulco había recibido un huracán nivel 4 anteriormente, en 1994. Entonces ya debería de haber habido un aprendizaje referente a ese nivel. Ahora, Otis, como cualquier huracán, estimado Alberto, van anunciando desde que se inicia como depresión tropical, tormenta tropical, la ruta que va siguiendo, y se tenía previsto que el huracán iba a incrementar su fuerza acercándose hacia el continente, ¿sí? Cuando avisaron que era nivel 5, primeramente hubo una serie de errores fundamentales en todo el proceso. No se instaló el Comité Nacional de Emergencias. La información está saliendo por un tuit del presidente de la República donde dice, ay, válgame Dios, yo creo que sí está duro. O sea, una cuestión así cuando no es así. La ley lo marca perfectamente quién es quien debe de informar, cómo deben de informar, qué medidas debe de haber, y todo esto lo dejaron así. Fíjate la irresponsabilidad del gobierno mexicano de estar supeditados y no mover un dedo hasta que el Ejecutivo decida qué hacer. Después, en la atención de la emergencia, sabiendo que las carreteras están cerradas, se van por tierra para llegar a Acapulco. Bueno, o sea, ya una tras otra, ¿no? Y después, en este proceso de la recuperación, que es el proceso más largo, ¿sí? Imagínate, estamos en el 2024, todavía tenemos damnificados del 2017, llevan 7 años, y Acapulco, pues obviamente se recuperaron más rápidamente los que tenían recursos, pero yo quisiera ver en las partes altas de Acapulco cómo siguen las casas, cómo siguen los sistemas, cómo están las familias. No ha habido una ayuda psicológica hacia ellos, realmente ha sido dejarlos a la buena de Dios, dijera mi abuela, y de esa manera han continuado con el puerto.
¿sí? Mira, el prometer no empobrece, mi querido Alberto. El dar es lo que aniquila y la verdad es que el dinero estaba destinado a ganar las elecciones, no a otra cosa. Víctor Hugo, a casi un año del impacto de Otis ahí en el puerto turístico de Acapulco. Efectivamente, falta todavía mucho por mejorar. Fíjate, hubo una reunión hace unos días allá en Acapulco en donde participan muchos profesionales, expertos en la materia, y llama la atención que las autoridades, los que son servidores públicos, pues en la mayoría de sus comentarios, de sus mensajes, pues siguen culpando a la naturaleza, ¿no? Que Otis evolucionó muy, muy rápido y que esa evolución fue la que ocasionó todos los daños y pérdidas que vemos, ¿no? Cuando pues hay una serie de vulnerabilidades o de situaciones que se fueron construyendo desde hace muchos años. Y eso nos lleva a una reflexión, o sea, ciertamente va a cambiar el gobierno federal ya en unos días, pero también están ya dándose la alternancia en los gobiernos municipales. Desde septiembre al final, el último día de diciembre, muchos ayuntamientos van a estrenar alcalde. Las alcaldías en la Ciudad de México estrenarán también autoridades. Y ahí volvemos a la parte donde iniciábamos. Los titulares de estas unidades municipales tendrán el perfil, porque necesitamos que tengan perfil. Estos alcaldes necesitan meterle recursos a la protección civil desde lo local, desde sus trincheras, desde el gobierno municipal. Se requieren los atlas municipales de riesgos para prevenir situaciones de peligro. Se requiere que estén los atlas municipales, que se tenga un equipamiento, que metan dinero a la prevención, a la investigación, y ya para la atención de la emergencia, pues también el personal debe estar capacitado. Hay muchos bomberos sin capacitación, sin equipo, ambulancias sin equipo, sin un técnico en emergencias médicas que vaya a bordo de ella. Entonces, los gobiernos locales van a cambiar, vamos a tener alternancia, y también hay que voltear a ver hacia ellos. O sea, es cierto, quien lleva la política nacional de protección civil y gestión de riesgos, pues va a ser un líder en el área. Claro. Pero dentro de los municipios también tenemos que revisar estas alternancias que se van a dar. Y cuando no hay un perfil adecuado, pues ahí está Acapulco. Exacto. No sé cómo es posible que su atlas municipal de riesgos no contemplaba un huracán categoría 5. Pues no es posible. No me cabe si es algo que puede presentarse. Sí. Sí, es como si aquí en la Ciudad de México pues no tuviéramos contemplado que va a ocurrir un terremoto, ¿no? De magnitud 7, ¿no? Entonces, pero ¿quién coordina estos atlas municipales de riesgo? ¿Quién lidera toda esa situación para que se vayan actualizando, Roberto? ¿O no lo hace nadie? ¿Cómo está esto? No, sí, claro. O sea, cada estado es responsable de crear su atlas estatal, ¿no? Uh-huh. El Centro Nacional de Prevención de Desastres trata de coordinar a los estados y los municipios para poderlo hacer. Hacer un atlas de riesgo no es cuestión de 5 pesos, mi querido Alberto. Son muchos recursos y depende de las capas que tú quieras utilizar en ese atlas para que sea el costo, pues. Entonces, si tú no tienes recursos, anteriormente uno de los fondos que se tenía de prevención a desastres daba dinero para los municipios, para los estados, para que en colaboración pudiesen ir haciendo su atlas de riesgo. Actualmente ya no existe ese fondo y obviamente es muy complicado a veces poder destinar un porcentaje X, no estoy diciendo un número específico, un porcentaje X para poder hacer la actualización de un atlas de riesgo. Si para un estado es complicado, imagínate para un municipio. Y si este municipio es un municipio pequeño, con no muchos ingresos, pues es también muy, muy complicado. Están ocupados en poder cubrir sus gastos de sueldos y salarios, que es la erogación más fuerte que tienen ellos, contra poder hacer mejoras en muchas otras áreas, ¿no? Lo que decía el doctor Víctor Hugo es cierto. El equipamiento, ojalá pudiésemos tener una homologación en equipamiento, conocimiento y herramientas tanto estructurales como informáticas para poder tener una prevención más adecuada en nuestro país. Pues parece que es misión imposible, Roberto Guadalupe, Víctor Hugo, y el futuro se ve medio sombrío en este asunto de gestión integral de riesgos y protección civil. Pues ojalá haya una mejoría, pero no se ve cómo, porque hay que invertirle dinero.
hay que apostarle a poner a la gente precisa para que se salven vidas. Ese es el objetivo, salvar el mayor número de vidas, que haya menos lesionados, que los daños, aunque sean graves, tengan una recuperación rápida. Porque si no, esta gente queda a la deriva. Y entonces esa es la realidad en estos momentos y es lamentable. Roberto Guadalupe, Víctor Hugo, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.